Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Y como os dije por Instagram hace una semana, una cosilla así, hoy voy a hacer un Paint With Me, pero os voy a explicar lo que hago con el proceso creativo, cómo veo la imagen que quiero dibujar o que esté en mi cabeza o que haya encontrado en internet o algo así, y cómo es el proceso creativo antes de ponerme a pintar, porque muchas veces yo creo que todos pensamos, guau, encuentro esto en internet y me pongo a dibujarlo, o si me ocurre esta idea me pongo a dibujarla. Muchas veces tampoco es así, entonces os voy a contar un poco en base a esta imagen que tengo aquí, que es de una chica maravillosa de Instagram, que os dejo por aquí su Instagram, y del fotógrafo que la hizo. Os voy a contar un poquillo en base a esta imagen cómo voy a pintarlo, con qué materiales, etc. Lo primero, su pelo es completamente naranja, un naranja butano muy fuerte, y su camisa por el contrario es negra. No la quiero dejar negra, es una cosa que tenía muy clara desde el principio. ¿Y qué podemos hacer con el negro? ¿Qué podemos ponerle? ¿Qué podemos quitarle? ¿Vamos a hacer la camiseta? ¿No la vamos a hacer? Lo que tengo muy claro desde el principio es que tanto su cara como su pelo van a ir en policromos y en Prismacolor. A lo largo del dibujo vais a ir viendo cómo los uso los Prismacolor, porque me lo habéis preguntado mucho y es un poco complicado. De hecho, yo no los domino todavía mucho porque dan muchos problemas. El resultado es maravilloso, pero dan muchísimos problemas, sobre todo el color blanco, porque el blanco es como un mezclador. Luego os iré contando, ¿vale? Pero la parte de la camisa la voy a hacer a acuarela. De hecho, voy a utilizar un papel especial para lápiz y acuarela, que no es grumoso, no tiene grano, entonces va a quedar un resultado mucho más nítido, mucho más plano, entonces va a ir bastante mejor. No vamos a estar sometidos al grano de un papel rugoso normal para acuarela. Claro, yo empecé a pensar, vale, el significado del color naranja. ¿Qué significa el color naranja? Porque, por ejemplo, el color negro puede significar la muerte en algunas culturas, en cambio en otras no. El color rojo en algunas significa la pasión, pero en otras realmente no significa eso. Entonces empecé a buscar el significado del color naranja, pero no encontré nada concluyente, nada que me gustase realmente, ¿no? Porque algunas veces se asemeja a juventud, a jovialidad, a alegría, y digo, vale, no es nada físico que pueda dibujar, ¿sabes? Me decían mis amigos, ¿por qué no dibujas el otoño? Y digo, buah, es que ya tanto naranja con naranja, ¿sabes? Quería hacerlo otros colores, pero que todo tuviera un conjunto. Y llegué al final a la conclusión, después de darle bastantes vueltas, he llegado a la conclusión de lo que quiero hacer, y toda la parte de la camisa la voy a hacer en color oro, color brillante. ¿Por qué? Porque la fotografía de esta chica, y sobre todo muchas de estas fotografías que tiene en su Instagram, son muy delicadas, son muy bonitas, muy sensuales, muy delicadas, entonces muy elegantes también. Entonces el color dorado es un color muy elegante que pega perfectamente con el naranja, con toda la que es la armonía, la paleta de colores de esta chica, porque además de piel, como veis, es un color de piel muy blanquito, con mucha peca. Entonces, para darle armonía a todo el dibujo, lo que voy a hacer es hacerlo en dorado. Esto es lo que os cuento antes de ponerme a dibujarlo, porque de hecho, como veis aquí, tengo todo revuelto, pero no he empezado a dibujar. Entonces a lo mejor de repente en mitad del dibujo digo, guau, no voy a hacer esto, voy a hacer otra cosa. Pero la idea con la que voy prefijada es de hacer eso. A la hora de ponernos a pintar, id con la mente muy abierta, porque puede que os surja una idea que os descabale todo y no tenga nada que ver con lo que habéis empezado el dibujo, con lo que habéis terminado. No os preocupéis, porque el dibujo va a seguir ahí y podéis repetirlo y hacerlo de nuevo de otra manera, y puede que queden las dos maravillosamente bien. Así que si os ocurre una idea durante el proceso creativo, durante el dibujo, mientras estáis pintando, no la desechéis. Y si no queréis hacerla en ese momento, apuntárosla para que no se os olvide y la podáis hacer en otro momento, porque de verdad, muchas veces estamos trabajando y tiene la inspiración, es como te quieres aferrar a tus ideas que ya tenías, y a lo mejor la que se te acaba de ocurrir es mejor o distinta. Entonces, por favor, yo os animo a que no os agarréis a una idea, aunque yo esté con esta prefijada, se nos puede ocurrir durante el proceso un montón más. No me enrollo más, voy a pasar a contaros los materiales, cómo los voy a usar, cuáles son los que voy a usar, y el precio más o menos. Yo creo que todos sabemos lo que puede costar los Prismacolor y los Faber-Castell, en torno a unos 50 a 60 euros la caja. Y luego el papel os voy a enseñar cómo es, así que no me voy a enrollar más y dentro. El papel que voy a utilizar es un papel de acuarela de la marca Arkers, y primero voy a dar una capa de Prismacolor.
luego veréis por qué. El Prismacolor, este tipo de pinturas, yo las llamo como pinturas a óleo porque van sobre capas, es capa sobre capa sobre capa y son muy cremosas, ¿vale? Vamos a empezar con un color base para el pelo y luego vamos a ver que para las luces va a ser un tono más anaranjado y para la parte oscura va a ser un tono bastante más amarronado, como podéis ver en la paleta de colores que os voy a poner tanto para el pelo como para la piel de después. Lo primero que tenemos que hacer es con el lápiz tumbado pintar como cuando éramos unos niños pequeños, que era pues con el lápiz muy tumbado y sin calcar mucho. Esto va a ser para tener la línea base. Luego poco a poco, esto, aunque sean manchas de colores, vamos a ir haciendo como el trazo del pelo, que os expliqué en vídeos anteriores, cómo hacer lo que es el trazado de pelo, pero tampoco vamos a calcar demasiado en el papel. Simplemente vamos a, con el color central, ir dando las marcas de dónde va a ir el pelo de un color y de otro. Ahora, con uno un poquito más claro, vamos a hacer la parte del medio, que va a ser la parte con más luz. Afilamos muy bien el lápiz para poder hacer bien las marcas del pelo y vamos cada vez marcando más la zona del flequillo. Podemos añadir marrones más oscuros, vamos a tener que añadir también blanco después, no os fijéis solamente en los 3 colores centrales, es para que tengamos una guía. Y básicamente es hacer todo eso con el pelo, prácticamente, no tiene más. En las partes de más oscuridad meterle más oscuros, pero un consejo, yo lo haría capa por capa y ya por último meter el color más oscuro. Habrá un momento que os sature el papel, pero con los oscuros esto no os va a pasar, siempre va a entrar más oscuro. Lo que nos entrará en el papel será algo más clarito. Una cosa buena que tienen los Prismacolor es que cuando pintas con el blanco te puede hacer de mezclador, te puede fundir los colores, al igual que lo estáis viendo ahora, de cómo con unos colores más cálidos, más claritos, voy fundiendo los colores. Pero si queréis un blanco puro no podéis poner ningún color debajo porque entonces ya no se os va a quedar un blanco puro. Como veis, ahora con el blanco las partes de más brillo voy a darle un poquillo ahí, pero como no es un blanco puro porque no le está dando una luz ahí muy potente, pues no va a ser blanco, sino que va a ser pues como un naranja bastante más clarito que el que tenemos de color central. Una cosa muy importante también es que vamos a tener que hacer todo el rato el trazo tal y como va a ser el pelo. No puede ser que estemos haciendo un trazo horizontal y que el pelo vaya en sentido vertical. Esto en una primera capa luego no se va a notar si lo hacemos muy blandito, pero sí que se va a notar si luego lo vamos a hacer un poco más fuerte. Entonces, haced el trazo directamente como viene en el dibujo que estéis cogiendo de referencia o como queréis que quede. No tengáis ningún miedo si hay que meter morados, si hay que meter un amarillo pollo, si hay que meter marrones oscuros que digáis, bueno, es que me da un poco de miedo. No tengáis ningún miedo, porque probablemente esos colores sí que estén de verdad en el pelo, pero solemos como obviarlos con el ojo, porque no es el color central. Nosotros vemos el pelo rojo y decimos, pues todo rojo. No. Probablemente tenga, pues eso, los destellos naranjas, pero probablemente haya también un amarillo por ahí colado, que se vea muy poquito pero que sí que esté ahí, o que haya marrones muy oscuros y diga, pero si no tiene el pelo marrón. La gama de rojos es súper amplia y va desde un amarillo muy pollo hasta el marrón más oscuro, en este caso, porque puede ser son unos rojos bastante más teja, pero podría ser un rojo que fuera tirando hacia el morado, pero este no es el caso, pero podría ser. Entonces no nos vamos a ceñir aunque vengan aquí los 3 colores base. Proceso solamente estamos dando las grandes manchas de color. Los detalles más minuciosos los haremos al final con un negro para ver la diferencia de capas, para poder ver que hay un pelo que está más oscuro y los pelos más blancos, que probablemente también haya, los haremos
a lo último con un rotulador especial, que es un rotulador de Posca. Yo el único color que tengo de Posca es el color blanco y viene súper bien, porque es como si fuera un Tipex básicamente, y es para hacer pues los pelos puntuales blancos que puede haber o que te pueden cortar con el ojo, etcétera. Como veis ahora voy a dar la parte más oscura y primero doy la capa de rojo normal y luego una capa un pelín más fuerte de marrón. Otra vez rojo, otra vez marrón, otra vez rojo, para que se vaya fundiendo y el tono que quede al final no sea un marrón ni un rojizo, sino que sea el color teja oscuro, pero hay que ir fundiéndolo de poco a poco. Como veis ya son los retoques finales de esta parte y voy a ir con el negro, con los colores más oscuros, marcando un poquillo los pelos para que se vaya ya viendo que hay un detalle. Pasamos a la cara. Vamos a tener 4 colores base, que van a ser brillos, el base, oscuros y las rojeces, aunque luego las rojeces de la cara las vamos a utilizar también con unos rojos. También vamos a meter naranjas para que sea todavía la sintonía de todo el dibujo. Y primero vamos una capa base. No os olvidéis de, a medida que vais dando la capa base, ir borrando con el lápiz, porque el lápiz se va a manchar una barbaridad. Entonces es bueno, a medida que vamos pintando poco a poco, ir borrando, ir haciendo la marca con el lápiz que vayamos a usar. Yo suelo hacer las marcas con el color base, aunque luego sea un color, imagínate un color negro o un color marrón, pero yo los hago todo con el base, que luego no se va a notar para nada. También habrá morados en la zona de los ojos. Para hacer las sombras habrá morados. Y una cosa muy importante, la parte blanca del ojo jamás es blanca, muy rara vez es blanca, únicamente cuando le esté dando un reflejo muy potente, pero normalmente suele ser tonos grises, pero grises tirando a azulados normalmente. También puede ser que el reflejo, como en este caso le está dando el flequillo, sea un gris tirando a amarillento, como un gris roto, ¿vale? Pero nunca es blanca, por lo cual hay que ser muy cuidadosos y fijarse un montonazo. Otra cosa importante, lo que es el brillo del ojo, de lo que es el iris, tampoco suele ser blanco, suele tener como un pequeño halo alrededor, que puede ser tanto del color marrón, en este caso de los ojos, como un azul, dependiendo de lo que haya, pero nunca es blanco y hay que fijarse también bastante. La parte de las pestañas, de las partes tanto de pestañas superiores como inferiores, y un poquillo lo que es la parte más oscura que pueda tener de manchado de la raya del ojo, va a ser lo último, y de hecho lo vamos a hacer con las Faber-Castell, no lo vamos a hacer ni siquiera con las Prismacolor, porque las Faber-Castell son mucho más duras y va a ayudar bastante a ser más detallados. De hecho, la parte de las pecas que va a tener este dibujo se van a hacer todas con Faber-Castell. La nariz es la parte más enrojecida, con lo cual directamente vamos a ir con el oscuro y con rosas y rojos. No vamos a utilizar demasiado el color base, simplemente para mezclar la parte de la nariz con la del pómulo. Y tener mucho cuidado de la parte del reflejo, de la parte del brillo de la nariz. La vamos a ir dejando poco a poco blanca y luego vamos a ir haciendo lo que es el halo de esa zona blanca en el color base, esta parte sí. Pero de primeras tener mucho cuidado y dejarlo blanco. Como os decía antes, no tengáis miedo a meter morados. De hecho, yo durante el dibujo he metido un montón de lila, como podéis ver en la parte de la nariz, también en la parte de la ojera. Y mientras toda la cara vaya a tener zonas lilas, no va a desentonar nunca. O sea, no tengáis ningún miedo. También va a tener zonas amarillentas, va a tener zonas a lo mejor hasta verdes. Hay gente que pinta directamente con color verde la cara, que yo lo he visto y he flipado muchísimo. Así que no tengáis ningún miedo. La parte del labio. La parte del labio es un tono muy oscuro, así que prácticamente va a ser todo el mismo tono, entre rosados muy oscuros, casi tirando a un morado burdeos. O sea, es como ese rojo burdeos, pero rozando ya el morado. Tendrá una parte también de brillo, como normalmente suelen tener los glosses, pero lo vamos a hacer también con el Posca después, porque va a quedar un tono bastante más real lo que es el brillo. Aunque también, como veis, vamos a ir dejando esa zona ahora con el labio, pero la vamos a añadir con el blanco.
para la otra zona del otro ojo he metido bastante más morado y bastante más rosado que en el ojo que le da toda la luz, porque los colores que tiene la cara son rosados tirando hacia morado malva, morado lila. Entonces la parte más oscura va a tener un morado muy fuerte, casi como el color de los labios. No va a desentonar, puesto que los labios van a ser de ese mismo color y no va a quedar ahí como un pegote. Vamos a añadir luego también este color naranja de antes, el color base naranja. Por ejemplo, como podéis ir viendo en la zona del labio, de lo que es creo que se llamaba el botón de Cupido o la zona de Cupido. Creo que se llama justo lo que hay encima del labio. Y también en los pómulos. También tendrá algo de naranja, todo lo que es la zona que está cubriendo el flequillo por un lado, y por el otro no, porque la luz no va desde ese lugar. Por último retocamos un poco lo que nos queda de pelo y vamos a por la zona de los Faber-Castell. Vamos a usar 3 colores únicamente para hacer las pecas. Y simplemente ir haciendo circulitos, unos más claros, otros más oscuros, unos más rosados, otros menos rosados. Y ya está. Otros incluso un poquillo más rojizos, porque hay muchos que son rojizas. Y como veis, ahora estoy dando la parte del Posca, que va a ir también en las zonas de brillo de los ojos y del labio. Y pasamos por último a la zona de la acuarela, que es la del cuerpo, y simplemente va a ser dar 2 capillas de acuarela. Esta marca de acuarelas es la de Van Gogh y tienen un montón de tipos de estos de brillantes y tal, que yo los compré aquí en Polonia, pero en cualquier tienda de Bellas Artes lo tenéis, así que no es muy caro, creo que está en torno a unos 10 euros a lo mejor. A mí aquí me costó menos, pero porque Polonia es un país bastante más baratillo. Simplemente es dar la primera capa y cuando seque la segunda capa. Aquí tenéis el resultado final, espero que os haya gustado, que os haya servido este tutorial, aunque se haya hecho un poquito largo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.